Buenas noches hermanos, mi nombre es Sandra Gómez, voy a estar compartiendo una enseñanza muy importante. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 2. La enseñanza lleva por nombre el cuarto reino. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias Señor por la bendición de acceder a tu palabra. Permite que esta enseñanza nos aperciba y nos bendiga en la manera en que tú quieres que nosotros seamos iluminados. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, hermanos, como dije ahorita, la enseñanza se llama el cuarto reino. Esta enseñanza la encontramos en el capítulo 2 de Daniel, cuando hacemos pues como un recuento que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, desea saber el futuro y él tiene un sueño. Y ese sueño es una gran escultura que está hecha de diferentes elementos. Daniel le da la interpretación, le revela el sueño, porque como sabemos nadie sabía lo que él se había soñado, pero Daniel por medio de la oración, junto con los compañeros que habían sido traídos de Jerusalén, eh, dan la revelación del sueño. Entonces vamos a leer lo que dice el capítulo 2, verso 39 y 40. Dice así. Dice, y después de ti se levantará otro rey inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso fue lo que el sueño Daniel le explica, que la cabeza de la escultura es de oro y que ese rey es Nabucodonosor. Y luego lo que leímos en el verso 39, que siguen otros reinos, pero que solamente van a haber 4 reinos, que el último reino es el cuarto, y que ese cuarto reino está hecho por hierro y por barro. Pero acá hay algo muy importante, hermanos, porque este sueño que tuvo Nabucodonosor también lo tuvo Daniel. Miramos cómo aparece en el capítulo 7. Así como Dios le muestra a Nabucodonosor el futuro, a Daniel también se lo muestra de una manera diferente, a través de unas imágenes de unas bestias. Miremos cómo dice en el capítulo 7, verso 1, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cama, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Pasemos al verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Eso es lo que él estaba soñando, lo que él vio en visiones. De ahí miremos lo que dice el verso 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me dijo, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Miremos un poquito, adelantémonos para el verso 23, dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Seguimos en el verso 24 y 25, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces vemos, hermanos, que así como cuando José le revela el sueño que tuvo Faraón, que primero se sueña con 7 vacas flacas, luego 7 vacas
delgadas, feas, como dice la escritura, pero también ese mismo sueño se le manifiesta al faraón en 7 espigas, unas 7 espigas frondosas, muy bonitas, y las otras eran 7 espigas ya gastadas, feas, que se consumían a las espigas frondosas. Entonces, así como el Señor le muestra a Nabucodonosor lo que va a pasar en el futuro, también se lo muestra a Daniel de una forma diferente, pero es lo mismo, hermanos, porque son 4 reyes y son 4 bestias. Como dice, cuando le estaba él enseñando, Daniel le está enseñando a Nabucodonosor, le dice que el último reino es un reino que va a destrozar las cosas, igual en la 4 bestia. Y que la escritura dice que a Daniel le llamó mucho la atención esta 4 bestia porque era aterradora, porque en la explicación que se le da y la que nos están dando a nosotros es porque es el último reino que va a haber en la tierra gobernado por humanos, porque cuando vemos la explicación que Nabucodonosor recibe de Daniel, le dice que después de este 4 reino ya vendrá un reino eterno, un reino que es para siempre, lo mismo que se le dice a Daniel, que después de este reino, de esta cuarta última bestia, vendrá un reino que será para siempre. Lo importante es que en el capítulo 5 de Daniel muere Belsasar, que es el capítulo en donde aparece la escritura en la pared. Y dice allí, miremos cómo dice, que los Medo entran, dice acá, en el capítulo 5, dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pero cuando nosotros leemos en el capítulo 7, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, porque hermanos, Babilonia y Caldea eran conocidos, era un sitio, era un lugar, un territorio, un reino que se conocía de la misma manera, Caldea o Babilonios. Pero lo importante es que en el capítulo 5 de Daniel ya muere ahí Belsasar, pero en el capítulo 7 Daniel tiene la visión de los 4 reinos, siendo Belsasar el rey. Y en el capítulo 8 Belsasar también es el rey, donde se le describe, porque en la escritura nos dice que esta bestia tiene 10 cuernos. Y en la descripción de Nabucodonosor tenía 10 dedos. Entonces se le explica y le dice que son unos gobernantes que se van a aliar en alianza, pero que no van a ser un solo gobierno. Y de esos 10, en el capítulo 8, describen a uno, que es el que es conocido como el anticristo. Hacen la descripción de un personaje. Pero hay algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que ver, 2 cosas muy importantes. Que esta situación que vive Daniel, la visión de los tiempos finales, los vive en el periodo babilónico, en el reinado babilónico, porque después de que Belsasar es muerto, entran los medos y los persas, o sea que ya no es la cabeza de oro la que está gobernando, sino que viene a ser un gobierno que sigue, como dice la enseñanza, la escritura, que es de plata, un reino inferior al de Nabucodonosor, que es el de los medo y los persas. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Que mientras que Belsasar estuvo vivo dentro del reinado babilónico, es donde Daniel revela los sueños de lo por venir y ve él la visión de lo que va a suceder. Porque, como dijimos, en el capítulo 5 muere Belsasar, pero en el capítulo 7 y 8, bajo el reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, es donde Daniel tiene el sueño y las visiones. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, hermano y hermanas, que este momento en el que nosotros estamos viviendo es un momento en donde se está estableciendo un nuevo reino, un nuevo gobierno, porque en todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que fue un tiempo gobernado por los babilonios, los medos y los persas. Pero cuando aparecemos en el Nuevo Testamento ya lo que se habla es de un gobierno de Grecia y de Roma. O sea que el periodo de Babilonia ya no están los gobiernos de Babilonia ni las maneras en que gobernaban
los gobernantes de Babilonia, ni tampoco los medos y los persas. ¿Por qué? Porque en el periodo en que está vivo Daniel se nombran varios reinos, varios reyes: Nabucodonosor, Belsasar, también está Darío, que él ya es medo, ya es de los medo de los persa. También está Ciro y aparece también Asuero, que es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos eso en cuenta de los periodos y los tiempos. En el Antiguo Testamento fue gobernado por Babilonia y los medos y los persas. En el Nuevo Testamento, cuando ya aparece el Señor Jesús, ya es un gobierno romano, porque el inicio de la civilización, como hoy en parte es conocida, nace en Grecia, hermanos. Todo lo que son las matemáticas, lo que es la geometría, lo que es la astrología, también la filosofía, el gobierno, la política, todo eso nace es en Grecia y también en Roma. Pero, hermanos, en este tiempo ya es un gobierno muy diferente a como se ha venido haciendo a partir del Internet, que eso es lo que nosotros tenemos que aceptar, que nosotros ya estamos dentro de un nuevo gobierno y que es algo muy importante que nosotros sepamos, porque este es un nuevo gobierno que se está basando principalmente en lo que el hombre puede ser. Y el asunto es que los gobernantes de este tiempo no creen en Dios en la gran mayoría. Son personas ateas o que creen en diferentes filosofías como el poder de la mente, el poder de fuerzas diferentes, pero no creen en Dios. Entonces es un gobierno que está totalmente en contra de la palabra del Señor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que es la misericordia del Señor que nos está haciendo saber que estamos empezando un nuevo gobierno, y que es un nuevo gobierno, como nos muestra la Escritura, es el último gobierno que va a haber sobre la tierra, que es un gobierno en donde está apoyando todo lo que se levanta en contra de la palabra, y que nosotros, voy a leer algo acá. Es importante aceptar y entender que estamos en un nuevo gobierno y, como la Biblia lo muestra, es el último, buscando hacer las cosas de una manera diferente a como la hemos venido haciendo. La revolución con el Internet ha traído, o sea, el Internet ha revolucionado la vida del humano, porque las cosas ya se están haciendo de una manera que nunca antes se habían hecho. Y el Internet aparece en historia más o menos en 1982, que es un sistema de computadoras que se conectan entre sí y que es usado inicialmente para información militar. Pero en 1972 se instala el Internet ya de manera, ya para la comunidad de los humanos, ya para todos, ¿cierto? Recordemos que antes el Internet se hacía por vía telefónica, pero los avances han permitido que el Internet se use por medio de satélites. Porque hoy en día, hermanos, la vida como la habíamos visto en tiempos pasados ya no es la misma. Y es algo que el Señor nos está advirtiendo, porque, como dice la Escritura, estamos en los principios de dolores. Entonces, miremos lo que dice Daniel 8:19, que esa es nuestra bendición. Daniel 8, verso 19 dice: y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Porque, hermanos, nosotros hasta ahora, nosotros no estamos en el tiempo de la ira, ni tampoco estamos en el tiempo del fin, porque cuando nosotros leemos la Escritura hay unos sucesos que todavía no se han presentado, porque realmente los gobiernos en estos tiempos lo que se está buscando más que todo es mejorar el avance tecnológico, el avance científico y la globalización por medio de todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, como por ejemplo lo que es Google, YouTube, Twitter, Facebook. Estas son personas, son dueños de estas plataformas que están gobernando prácticamente el planeta. Y estas son personas que tienen muchísimo poder, que el gobierno está invirtiendo mucho de su fuerza, de su conocimiento y de su dinero para poder hacer que los países sean digitalizados,
porque ese es el nuevo gobierno, que haya una digitalidad, una conectividad universal, porque de esa manera, hermanos, es como se puede llegar a enterar la vida de todas las personas y tener un control más mayor del que se ha tenido, porque realmente sin el Internet sería muy difícil controlar las personas. Hoy día que se está iniciando este nuevo gobierno, un nuevo gobierno en donde se necesita un artefacto de inteligencia digital, que no es en todos los países porque todavía no ha llegado esa tecnología a todos los países, que es un comienzo, que sí es cierto que hay países en donde ya todo se hace digital, ya todo se maneja, es por el computador, por los teléfonos, los relojes inteligentes, pero que todavía falta, todavía hay países en donde no ha llegado estas redes. Sí hay internet en muchas partes, pero lo que buscan estos gobiernos, los que buscan estos nuevos gobernantes, es tener dominio sobre todo, sobre todo el planeta, sobre todas las conexiones de negocios. Mira, hermanos, que ya casi todo se hace es dinero en línea, cursos en línea, una cita médica en línea, aprenda inglés en línea. O sea, ese es un nuevo gobierno, porque los gobiernos se rigen a las normas que dan los gobernantes. O sea, el grupo de personas de un país, de una ciudad, son regidos por las normas que establecen los dirigentes políticos. Pero hoy día, aparte de haber dirigentes políticos, hay dirigentes que tienen mucho poder en cuanto a la riqueza y son hombres que son demasiado ricos debido a los inventos que han tenido, los avances que han realizado con base a la globalización, con base a las nuevas tecnologías, a la nueva manera de hacer las cosas, que ese es el nuevo reino en donde nosotros estamos, que es un reino que no tiene nada que ver con Dios, que es el último reino, porque la escritura, cuando miramos la descripción de, como decía ahorita, el último reino de barro y de hierro, que fue la revelación que le dio Daniel a Nabucodonosor, él advierte que después de ese reino ya viene el reino de Dios. O sea, este es el último reino en este tiempo en el que estamos, en donde se está cambiando la manera de vivir, la manera de hacer las cosas, es el principio del fin, hermanos. Así suene muy terrible, pero es la realidad. Este es un reino en donde se está permitiendo la rebeldía, donde se está permitiendo la brujería, donde se le está dando la libertad al hombre que opere conforme a lo que desee, y los deseos son influenciados por este gobierno, que es un gobierno, como dice la escritura, el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces es un tiempo, hermanos, en donde usted y yo nos tenemos que dar cuenta que gracias a Dios nos está advirtiendo que nosotros, así como algunos vieron cumplida la profecía de que la Virgen daría luz a Emmanuel, Dios con nosotros, nosotros estamos viendo el cumplimiento de un cuarto reino que se está levantando en contra de Dios. Porque aquí miremos como dice en el libro de Daniel, en el capítulo 7, dice, hablará el cuarto reino, en el cuarto reino, dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Nosotros somos testigos, hermano, cómo hoy día se están cambiando las leyes y que se está dando permiso de hacer cosas que Dios condena. Cosas que lo que le trae al humano es sufrimiento, hermano, porque a pesar de que el hombre piense como se está haciendo la publicidad, que el humano no tiene límites, que el hombre puede hacer lo que quiera, que puede decidir lo que le parezca, como le guste, como se siente, lo que está generando son vacíos, porque nosotros venimos, y es importante que nosotros tengamos claro que nosotros venimos de un Dios santo, de un Dios amoroso, de un Dios que es perfecto, que aborrece el pecado y que las personas anhelarían, y por eso es que están apareciendo los avatar, que son esas personas, es una réplica mía, pero con los poderes que yo quisiera tener, con la apariencia que yo quisiera tener y que lo tengo de manera virtual, que está atrayendo mucho a las personas, pero lo que está generando son vacíos,
soledades, depresiones, ansiedades, porque cuando las personas dejan de estar conectadas con su avatar, que es capaz de volar, que es capaz de hacer mil cosas, y se encuentra con esta situación que hay en el mundo, son personas que entran en tristeza y que se aumentan los suicidios, hermano, y que realmente ese es el gobierno del anticristo, es el gobierno del maligno. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que dice acá, en el mismo verso 25. Y serán entregados a sus manos hasta tiempos. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, Dios está permitiendo que esto esté pasando. Que este reinado, que este último reino se establezca y que esté por un tiempo, porque realmente no sé pues cuánto tiempo abarca, aunque hay muchos estudios que dicen cuánto equivale un tiempo a tiempos y medio tiempo, pero eso es algo como el Señor Jesucristo pues lo dice, hay cosas que no son dadas para nosotros, pero sí debemos saber que Dios está permitiendo todo lo que está pasando hoy día, hermanos. Todo lo que está pasando hoy día está apuntando a la venida del Señor Jesucristo y al levantamiento del anticristo, mediante un gobierno, mediante, como acabamos de leer, un cambio de leyes, un cambio de tiempo, de hacer las cosas como se venían haciendo, ya no se están haciendo. Y nosotros, como personas adultas, nosotros tenemos que entender que esto es un periodo que está escrito en la Biblia, que es algo que tiene que suceder y que nosotros estamos siendo testigos que se está levantando el último reino que va a haber en la tierra antes de que venga el Señor Jesús, y que estamos en principios de dolores, como lo dice Mateo capítulo 24. Vamos a mirar lo que dice Mateo, que pues eso yo pienso que nosotros lo conocemos. Y él mismo advierte, es principios de dolores, dice aquí Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire que son dos cosas, la venida del Señor y el fin del siglo. Y entonces él dice, respondió Jesús y dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerra. Miren que nada los turbe, porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principios de dolores, que eso es lo que nosotros tenemos que valorar, hermanos. Y ante esta verdad debemos amar a Dios sobre todas las cosas, porque se nos están mostrando, hermanos, cómo las leyes están cambiando, cómo la vida está cambiando y cómo el poder del mal está avanzando, pero que es también algo que el Señor lo permite, porque como acabamos de leer, es necesario que estas cosas acontezcan. Entonces ahí es donde nosotros, como conocedores de la Escritura, como hijos de Dios, tenemos que tener ese discernimiento que estamos empezando el fin, y que es un tiempo en donde usted y yo tenemos que adorar al Señor, porque nos está advirtiendo de lo que está pasando delante de nuestros ojos. Estamos viendo los principios de dolores, hermano, que todo lo que el Señor dijo que va a suceder en la tierra, eso va a suceder. Miremos como dice acá, hermanos, en Sofonías 1. Sofonías capítulo 1, del 1 al 6 dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cus, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y contaré a los impíos, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom.
Entonces, ahí eso, hermanos, hay muchos libros de la Biblia y muchas citas que nos advierten que la tierra va a ser destruida, pero todavía no, hermanos, todavía no. A nosotros nos están advirtiendo con tiempo para que nos santifiquemos, para que amemos a Dios, para que nos llenemos del Espíritu Santo y evangelicemos a otros. ¿Por qué? Porque así como el Señor dice acá que Él va a destruir todo lo que hay en la tierra, también lo dice el libro de Isaías, también se lo hizo saber a Isaías. Miremos Isaías 24. Isaías 24, gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Del 2 al 6, dice, y sucederá así. A ver, un momentito. Isaías 24, 2 al 6. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente secada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermos los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Porque ahí cuando empezamos a leer, como él dice, mejor dicho, a todos los habitantes de la tierra. A todos los habitantes, hermano. Nosotros hemos leído también, cuando leemos las señales del fin, él dice que a los habitantes de la tierra, o sea, seamos cristianos o no, si hay un juicio, si hay una catástrofe, si hay algo difícil para la tierra, haya o no gente que cree en Dios, también va a perecer. Por eso nosotros debemos alabar al Señor que nos advierte, que Él nos está advirtiendo que para la tierra viene cosas terribles, que nosotros las tenemos que tener presente, hermano, no para amargarnos la vida, ni para frustrar los planes, ni para llenarnos de angustia. Es para amar al Señor, porque Él nos está demostrando cuán grande es su poder, cuán grande es su dominio, hermanos, cómo Él derrumba los reyes, cómo Él seca las aguas, pero cómo saca en victoria a los que le aman, a los que en Él confían, a los que en Él esperan, los que derraman su vida delante del Señor ante la realidad de este mundo, hermanos, ante la tragedia de este mundo. No es para que estemos tristes y ya se nos acabó la vida, no. El Señor nos advierte de lo que está sucediendo, es para que nosotros nos esforcemos y seamos sinceros si las cosas por las que nos estamos angustiando, por las que estamos sufriendo, vale la pena. Ante esta realidad, hermanos, ante esta verdad, porque el apóstol Pedro, de una manera muy maravillosa, que ya lo hemos dicho, porque es una cita maravillosa, y él dice, así como por el poder de la palabra de Dios, que se crea la vida por medio del agua, asimismo le espera la tierra arder en llamas. La tierra va a desaparecer. Pero nos están diciendo, atentos, miren cómo la vida se está cambiando. Mire, nos están diciendo, miren cómo ya se está instalando el último cuarto reino, en donde se están cambiando las leyes, la manera de hacer las cosas, en donde se está haciendo a Dios a un lado, porque los poderosos de la tierra no tienen temor del Señor. Y nosotros estamos en esa tierra, pero nosotros tenemos a Dios, hermano. Y hay dos consejos muy importantes que los vamos a tomar de la escritura. Leamos el Mateo 7:22. Ya para terminar, hermanos. Miremos cómo dice Mateo 7:22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque él acá en Primera de Corintios nos da una respuesta maravillosa y que eso es lo que nosotros tenemos que perseguir en este tiempo, hermano, porque las cosas que están escritas, como dice, como le había dicho el Señor Jesús a Juan Bautista, cuando
Juan Bautista va a bautizar al Señor Jesús, Juan le dice, no, bautízame tú a mí. ¿Y él qué le dice? Es necesario que se haga conforme a toda justicia. Y es igual, hermanos, es necesario, como dijo el mismo Señor Jesús, hablándole a los discípulos, es necesario que estas cosas pasen. Pero por eso nos advierte, para que estemos atentos, para que no perdamos el tiempo, para que nos aferremos a Dios, para que sigamos avanzando, hermanos, en nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro futuro en Cristo, bendecido, más bendecido, hermanos, por la gracia del Señor, que nos está permitiendo observar los tiempos en los que nos encontramos. Miremos como dice en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8 dice así. Esta cita es muy importante porque dice, verso 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces mire, volvamos otra vez a Mateo 7:22, el que dijo en el verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero él aquí en Corintios está diciendo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, en este tiempo, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es amar a Dios. Amar a Dios porque la vida como está, con todos estos éxodos, con las pestes, con los temblores, con la carestía como esté, nosotros no la vamos a cambiar. Pero nosotros nuestra vida en Cristo la podemos hacer florecer de una manera tan preciosa que podemos ser luz en medio de las tinieblas, hermanos. Que esa es la voluntad del Señor y por eso Él en su misericordia nos está diciendo lo que está pasando, para que nosotros lo amemos, lo adoremos, lo exaltemos. Cómo es de poderoso el Señor, hermanos. Todo lo que está pasando en Rusia, esos terremotos tan terribles, todas estas enfermedades, Él está ahí. Y Él sabe, porque Él está diciendo en Daniel, que Él le permite, Él está permitiendo esto. Porque, hermanos, nosotros sabemos que de corazón, que justos son los juicios del Señor, que Él ha aclarado, Él dice, la tierra se corrompió por los habitantes de la tierra, porque no amaron la ley, porque no quisieron obedecer, porque les gustaban más los placeres de la carne, y Dios, como dueño de la tierra, como dueño de nosotros, que nos da la vida, que nos da todo, Él no va a permitir que la vida que Él da sea para el pecado. No, hermanos, porque lo que Dios a nosotros nos ofrece es bueno, es vida en abundancia, es vida para siempre. En medio de las adversidades, en medio de lo que esté pasando en este mundo, nuestro Dios es el Padre del Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos con toda potestad. Y antes nosotros de estar viendo cómo se está levantando este último reino, es cuando más nosotros tenemos que amar más a Dios, amarlo, adorarlo, bendecirlo, exaltarlo, porque Él es santo, hermanos, porque Él es puro y porque Él no se deleita en esto que está pasando. Porque aún mismo la escritura, Él dice que a Él le duele, porque Él no nos hizo para esto, hermanos, pero Él nos dio un libre albedrío y el único que sabe todo es el Señor y Él es el vencedor. Entonces ya para terminar, miremos como dice Juan 14. Juan 14, gracias a Dios por todo, en el verso 21 dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la respuesta, hermanos. En el verso 23 dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Que eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, hermanos. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moren en nosotros mediante la obediencia. Usted y yo obedecemos a Dios porque lo conocemos y sabemos que lo que Él manda es lo bueno, es lo puro, es lo limpio, es lo decente, es lo necesario. Por eso nosotros buscamos y oramos amar al Señor y bendecirle, servirle, porque realmente estamos en unos tiempos que son de bendición, hermanos. Si la tierra está destinada para terminarse,
nos están advirtiendo que estamos en el principio de esos dolores, que está empezando a instalarse ese reino, hermanos, un reino de impiedad, un reino de maldad, pero que hoy día nosotros nos podemos llenar del Señor para ser misericordiosos y compasivos, hermano. Bueno, que el Señor se apiade de nosotros, mejor dicho, damos gracias a Dios porque se apiada de nosotros, porque realmente esa es la verdad. Dios tiene piedad de nosotros y esta es una enseñanza para hacer lo que el Señor Jesucristo dijo, que cuando viéramos estas cosas, el que dijo, erguidos, con cabeza levantada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, erguidos, con cabezas levantadas porque el vencedor está con nosotros. Amén. Y a Él le amamos y a Él buscamos, a Él servimos, a Él le creemos. En nuestras casas bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. En nuestros hogares cantamos alabanzas al Salvador. En nuestras casas leemos la Biblia. En nuestras casas oramos. Nuestras casas son territorio del Cristo de la victoria. Nuestros hogares son lugares en donde mora la palabra de Dios, en donde está el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nosotros, hermano, bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros citamos las palabras eternas, porque son palabras que para siempre existirán, hermano. Cristo es el Señor y como decía el salmista, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eternamente y para siempre. Esa es nuestra vida, hermanitos, esa es nuestra verdad. Haya o no lo que queramos, nuestra vida es Cristo. Alabado sea su santo nombre. Bueno, hermanos, Dios nos bendiga.